Buenos días, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Espero que todo está bien con cada uno de vosotros. Bueno, lo siento que no estamos reuniendo hoy, pero doy gracias a Dios que tenemos este medio que puedo dar la palabra de Dios a vosotros. Entonces, esta mañana quiero que vosotros, por favor, buscáis Juan capítulo 3, por favor, Juan capítulo 3. Vamos a estar ahí en esta mañana siguiendo con nuestra predicación en el libro de Juan, de San Juan. Entonces, aquí en Juan capítulo 3, de verdad, división entre los capítulos, de verdad está puesto malo, porque esa parte, el principio de Juan capítulo 3, de verdad va con el último de capítulo número 2. Entonces vamos a ver ahí, empezar ahí en capítulo número 2, versículo 23, y luego seguir leyendo. Vamos a ver este hombre que se llama Nicodemo en esta mañana y ver lo que ese hombre no sabía. Ese hombre era un hombre muy conocido, un hombre muy no sé si puedo decirte famoso, pero era un fariseo y un líder de la iglesia, un líder del pueblo. Entonces, y muchas personas, si no todos, sabían quién era él. Y él era una persona que enseñaba Israel. Y la palabra de Dios nos muestra que había algo que él no sabía. Entonces, esta mañana vamos a leer empezando en versículo número 23 de Juan capítulo 2. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a parar ahí y orar y luego seguir con el mensaje. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana que nos ha dado. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por Nicodemo, que tenemos el testimonio de él y el testimonio de su vida, que nos mostró qué es que tenemos que hacer para tener un hogar en los cielos. Señor, estoy pidiendo que tú puedas estar conmigo en este momento. Dame las palabras que necesito para dar este mensaje de una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Si hay alguien mirando este video que no conoce a ti como su salvo personal, ayúdales en este día, que ellos sean salvos en ese día. Haga tu voluntad en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí en capítulo 2, versículos 23 al 25, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo no tenía que tener a nadie decirle lo que había en el hombre, porque él, siendo Dios aquí en la carne, él sabía todas las cosas. Él sabía todas las cosas. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y luego llegamos a capítulo número 3 y versículo número 1, y desde ese punto en adelante vamos a ir versículo a versículo para verlo y entender, ojalá entender lo que estamos mirando. Entonces en versículo número 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Recuerda, Jesucristo, ahí la palabra de Dios en versículo 2, capítulo 2, acaba de decir que Jesucristo sabía todo de los hombres. Y luego llegó Nicodemo. El versículo número 1 nos dice tres cosas de Nicodemo. Nos dice su nombre, por supuesto, Nicodemo. Nos dice que él era un fariseo y él era un principal entre los judíos. Su nombre, Nicodemo, significa vencedor o conquistador del pueblo. Y bueno, de verdad, él está viviendo su nombre. Él es un líder del pueblo de Israel. También dice la palabra de Dios, ahí en versículo número 1, que él era uno de los fariseos. Uno de los fariseos.
Un fariseo era una persona muy, pero muy religiosa. Era estricto en todos los asuntos relacionados con la observación de la ley, el diezmo, el día de reposo, la circuncisión, la limpieza, el comer solo ciertos alimentos y el ayuno, y en todas las observaciones diarias religiosas. Entonces él era uno de esas sectas religiosos que era más conocido, más estricto. Los fariseos, él era más estricto, siempre trató de seguir palabra por palabra del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento. Entonces también dice la palabra de Dios en versículo número 1 que él era un principal entre los judíos. Él era un miembro del Sanedrín, que funcionó como el cuerpo supremo religioso, legislativo y educativo de los judíos. Entonces, él tenía autoridad completo ahí en Israel sobre las cosas religiosas, sobre las cosas de la ley, sobre las cosas de educación. Aún en versículo número 10 nos muestra que él era un maestro de Israel. Entonces vamos a ver el versículo número 2 ahora. Dice, está hablando de Nicodemo, dice, vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, primeramente, podemos ver ahí que él vino a Jesús de noche. ¿Por qué es que Nicodemo vino a Jesús de noche? Bueno, hay varias razones que él podía venir a él de noche. Uno de ellos es porque los rabís normalmente estaban ahí estudiando durante la noche y durante el día estaba dando las palabras, estaba trabajando, pues. Entonces, eso era más tiempo para que pueda tener una conversación privada con él. Otra razón que él podía venir de noche es porque ¿quién era él? Él era uno de los fariseos. Recuerda, aquí en la palabra de Dios podemos ver vez tras vez que Jesucristo estaba hablando mal acerca de los fariseos y los saduceos. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Ellos ponen la ley y luego hacen diferentes cosas. Entonces, él era también un principal entre los judíos. Y quizás él no quería que sus compañeros le vieron a él hablando con Jesucristo. Porque de verdad Jesucristo para ellos era su enemigo. Entonces, eso era otra razón que quizás él quería hablar con él de noche. Pero dice la palabra de Dios, él vino a él en la noche. Entonces dice también que él llamó a él Rabí. Esa palabra Rabí significa maestro. Maestro. Entonces, ellos sabían, y cuando yo digo ellos, estoy hablando no solamente de Nicodemo, pero estoy hablando de los fariseos también. Ellos sabían que Dios estaba con él. Ellos pensaron que sabían quién era Jesucristo. Ellos pensaron que ellos sabían quién era él. Ellos fueron a él como simplemente un maestro. Ellos llegaron a él simplemente como un maestro. Y aquí, cuando vamos, ¿sabe qué? Déjame leer versículo 3 y luego voy a deciros algo. Dice versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Cristo dijo eso a Nicodemo? Nicodemo, ni has preguntado a él nada.
Nicodemo no dijo nada más a él, solamente le dijo ahí en versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero recuerda, en capítulo número 2, dice la palabra de Dios, Jesucristo sabía todo de los hombres. Jesucristo sabía quién era Nicodemo. Jesucristo sabía qué creía Nicodemo. Jesucristo sabía todo de él y por esa razón él dijo lo que él dijo ahí en versículo número 3. Dice de nuevo, de cierto te digo. Y cuando él dice, de cierto te digo, él está diciendo que escúchame bien, porque voy a decirte algo muy importante por tu vida. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, déjame decirte que lo que Jesucristo vio ahí en Nicodemo, él vio un hombre fariseo, una persona muy religiosa, estaba dependiendo, confiando en su religión, en sus buenas obras, en las cosas que estaban haciendo para que él podía ir a los cielos. Y es por esta razón que Jesucristo le dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, déjame decirte en esta mañana que no es suficiente saber de Jesucristo. No es suficiente saber algo de Jesucristo. No es suficiente ser religioso. No es suficiente ser exteriormente justo. No es suficiente hacer buenas obras. No es suficiente reconocer a Jesús como un gran maestro. No es suficiente reconocer su poder. No es suficiente reconocer el poder y la presencia de Dios en la vida y el ministerio de Jesucristo. Hay que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo sin decirlo. Un poco más tarde vamos a ver más que lo que él dijo en cuanto a eso. Entonces, leyendo versículo número 3 de nuevo, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra de nuevo tiene un significado diferente. En el griego significaba de arriba. Significaba de arriba. Y eso era el sentido en que estaba usando la palabra Jesucristo. Cuando él dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues lo que Jesucristo estaba diciendo es que uno tiene que ser nacido de arriba. Uno tiene que ser nacido de arriba. Y obviamente Nicodemo no lo entendía. No entendía lo que Jesucristo estaba diciendo. Y es por esta razón que Nicodemo dio esa pregunta en versículo número 4 a Jesucristo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, pero Nicodemo no podía entender acerca de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque él no era espiritual, él era religioso, y como siempre he dicho que la religión no hace nada para la salvación. No hace nada para la salvación. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y versículo número 14. Dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nicodemo, aunque él era religioso, aunque él todavía era judío y uno de las sectas más religiosos
dice la palabra de Dios que él no puede percibir las cosas espirituales de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces lo que Jesucristo estaba diciendo ahí es que mira, él no puede entender lo que está pasando. Él no podía entender lo que Jesucristo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él no estaba prestando atención al Espíritu Santo. Aunque Nicodemo sabía lo que dijo el Antiguo Testamento, él no estaba poniendo las profecías del Antiguo Testamento con lo que estaba pasando en su vida en aquel momento. Aunque Nicodemo era una persona religiosa, él no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora, por esta razón, dice en versículo número 5, respondió Jesús, de cierto, recuerda, él está diciendo, prestar atención, estoy diciendo algo muy importante a vosotros, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hermanos, déjame deciros que hay mucha confusión en cuanto a lo que este versículo está diciendo. Hay mucha gente que piensa que el agua, cuando él dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchas personas que creen que Jesucristo está hablando del bautismo. Tiene que ser bautizado para entrar el reino de Dios. Pero eso no es cierto, porque nunca jamás Dios va a ir en contra de lo que Él ha dicho en su palabra. Él siempre ha dicho que la salvación es por la fe y no por obras, y el bautismo es una obra, una buena obra. Entonces, las personas que piensan, que creen que Él está hablando del bautismo, eso no es. Están equivocados. Hay también otras personas que piensan que eso está refiriendo al nacimiento natural, el nacimiento físico aquí en este mundo. Y de verdad no puedo decirte ciertamente que eso no es tampoco, pero déjame deciros lo que creo que lo que es. Yo creo que eso está hablando cuando dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo creo que eso está hablando acerca de la palabra de Dios. Jesús no se refiere aquí a agua literal, sino a la necesidad de purificación en su vida. Y esto está hablando acerca de la palabra de Dios. En otras palabras, somos salvos, renacidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso sí es cierto. Una persona no puede ser salvo sin escuchar lo que dice la palabra de Dios. Una persona no puede ser salvo sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces, eso es la razón que yo te digo que Él está hablando de la palabra de Dios cuando Él dice que tiene que ser nacido de agua. Nacido de agua y del Espíritu. Entonces, en Salmos 119, versículo 9, dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que puede limpiar nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5 y versículo 26. Dice la palabra, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que dice, por la palabra. Eso está hablando por la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 también. Tito capítulo 3, versículo 5 dice,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18 también dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el último versículo en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 23. 1 de Juan, capítulo 1, versículo número 23. Dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces lo que Jesucristo está hablando, lo que Él está diciendo, es que nosotros necesitamos estar purificados, limpiados, y la manera que nosotros estamos limpiados y purificados es por la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora vamos a ver versículo número 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él no está hablando de nacimiento espiritual, natural. No está hablando de nacimiento carnal. Él está hablando de nacimiento espiritual. Ahora, versículo número 7. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí: os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo no dijo a Nicodemo que, mira, es una opción, puede ser renacido si quieres. Él no dijo que es una opción, Él dijo que eso es algo obligatorio, algo que tienes que hacer. Si quieres ir a los cielos, tiene que ser renacido de nuevo. Y hay que decir a los hermanos que Nicodemo no entendía lo que Jesucristo estaba diciendo. Y ahí en versículo número 8 podemos ver lo mismo. Dice: el viento sopla, eso es Jesucristo hablando de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. John MacArthur dice eso en cuanto a este versículo. El punto de Jesús fue que así como el viento no puede ser controlado o entendido por los seres humanos, pero sus efectos pueden ser atestigados también lo es, déjame empezar de eso de nuevo. El punto de Jesús fue que así como el viento no puede ser controlado o entendido por los seres humanos, pero sus efectos pueden ser atestigados, también lo es con el Espíritu Santo. No se le puede controlar ni entender, pero la prueba de su obra es evidente. Donde el Espíritu obra, hay evidencia innegable e inconfundible. Lo que Jesucristo está diciendo es que aunque no podemos entender la obra del Espíritu, déjame decirte, cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestra vida, hay evidencia. Y hermanos, yo puedo decirte por ejemplo, en mi vida, no hay dudas que el Espíritu Santo hizo una obra en mi vida y puede ver la prueba de su obra. Estoy aquí predicando el Evangelio de Dios. Estoy aquí en España como un misionero. En vez de estar allá en los Estados Unidos tomando drogas y
y tomando alcohol y tomando todas las cosas que hice. Y de verdad, si no fue por la obra del Espíritu Santo en mi vida, hubiera estado muerto ya. Entonces Jesucristo está diciendo que aunque no entiendes, hay que entender que la obra del Espíritu Santo puede ver la obra del Espíritu Santo en la vida. Ahora versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesucristo quitó todo lo que Nicodemo siempre ha creído y fue algo muy difícil por él a entender y creer lo que Jesucristo estaba diciendo. Pues Nicodemo dijo una pregunta muy importante. Él dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De verdad, él lo dijo sarcástico. Él lo dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Así, eso fue su actitud. Y aún Jesucristo dijo, ahí en versículo número 10, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo estaba ahí y Jesucristo estaba tratando de decirle lo que él tiene que hacer, porque él estaba confiando en su religión, él estaba confiando en sus buenas obras, él estaba confiando en su posición para que pueda llegar a los cielos. Y Jesucristo estaba diciendo que él tiene que nacer de nuevo. Ahora, por el tiempo, vamos a ver lo que él estaba diciendo. Porque de verdad, eso es una buena pregunta, lo que preguntó Nicodemo. Él dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede renacer de nuevo? ¿Cómo puede nacer de nuevo? Y aquí en versículo número 14 y versículo número 15 nos da la respuesta de eso. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, lo que Jesucristo está diciendo aquí es cómo es que podemos ser nacidos de nuevo. Él llevó Nicodemo al Antiguo Testamento de nuevo. Él llevó a Nicodemo ahí a Números capítulo 25. Cuando Israel estaba quejaban contra Dios. Ellos estaban en el desierto, estaban cansados de comer la maná, estaba cansado de estar ahí en el desierto, pero estaban ahí porque ellos estaban quejando y quejando y quejando. No estaban obedientes a Dios. Y en ese momento, si no me equivoco, fue versículo 9, sí, versículo 5 al versículo 9 de Números capítulo 25, donde Moisés, Dios dijo a Moisés que mira, habrá un serpiente que va a estar mordiendo a la gente. Y esa serpiente estaba muriéndolos. Y había muchos que estaban muriendo. ¿Por qué? Por esta serpiente. Y ellos se arrepintieron. Y dijeron a Moisés, Moisés, por favor, ora a Dios que nos arrepentimos, que Él puede salvarnos de esta serpiente. Y Moisés oró a Dios y Dios dijo a Moisés que haga un símbolo de esta serpiente y ponlo en un palo. Y cuando las personas están mordidas de esta serpiente, si ellos lo miran, van a estar salvados. Lo que Jesucristo estaba diciendo es que mira, la misma cosa que pasó ahí es lo que va a pasar. Él está diciendo que mira, yo soy el Salvador. El que mira a mí, el que confía en mí, puede ser salvo. El que confía en mí. Es por esta razón que dice ahí en versículo 15 de nuestro pasaje, Juan capítulo 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Cada persona que miraba a esta serpiente estaban salvados. Y déjame decirte, hermanos, que cada persona que mira a Jesucristo ahí guindado en la cruz, confiando, poniendo 100% de su confianza en la obra completa de Cristo en la cruz, no en sus buenas obras, no en su religión, no en nada más, solamente en la obra completa de Cristo, serán salvos. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Eso es la única manera para ser nacido de nuevo. De nuevo, la palabra de Dios nos dice en versículo número 3 de nuestro pasaje. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Los que están escuchando este vídeo, mirando este vídeo, si no has puesto 100% de tu confianza en la obra completa de Cristo en la cruz, no estás salvo. Eso es lo que Jesucristo estaba mostrando a Nicodemo. Porque Nicodemo estaba confiando en su posición. Nicodemo estaba confiando en su religión. Nicodemo estaba confiando en sus buenas obras, en vez de confiando en Jesucristo y quién era Él. Y déjenme deciros que Jesucristo estaba mostrando a Nicodemo que Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios en la carne. Recuerda donde hemos empezado. Ahí en el último parte del capítulo 2 dice que Jesús conocía a todos. Y déjame decirte, Él conoce a ti también. Él sabe si tú eres un hijo de Él o no. Él sabe si tú estás confiando en tus buenas obras, tu religión, tu bautismo. Él sabe si estás confiando en su posición como un ser humano. La palabra de Dios nos dice que hay que creer en Jesucristo. De nuevo, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree. La salvación viene por fe en Jesucristo, en la obra completa de Cristo en la cruz. Si estás mirando este video y no has puesto 100% de tu fe en Jesucristo, tú puedes hacerlo ahora mismo. Orando a Dios, dice la palabra de Dios que tiene que creer que Jesucristo es el Señor y que Él vino para morir en tu lugar, para pagar por los pecados tuyos. Hay que confesar tu creencia a Dios y aceptar el regalo de la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por Nicodemo y el testimonio que tenemos en él, Señor, que necesitamos nacer de nuevo. Este nacimiento no viene a través de nuestras buenas obras, de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer. No viene a través de nuestra religión ni nuestra posición. El nacimiento de nuevo viene a través de fe en la obra completa tuya en la cruz. Ayuda a cada persona que está escuchando y mirando este video, que ellos ponen 100% de su fe en ti, Señor. Haga tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.